buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Bueno, hace una semana nomás la Presidenta de la Nación estaba anunciando la reforma del Código Civil que tanto va a afectar a nuestra vida cotidiana, a distintas instancias, ¿no? Ya sea, si ustedes dirán, bueno, no, ya estoy casado, estoy feliz, tengo hijos, no tengo ningún problema, bueno, tendrá que ver con una cuestión patrimonial o tendrá que ver con una cuestión hereditaria. En algún aspecto seguramente nos va a afectar a nosotros o a algún familiar. De todos modos, bueno, la semana pasa rápida y hoy tenemos que empezarlo por lo menos dando nuestro humilde homenaje al doctor Eduardo Luis Duhalde. Lamentablemente hoy nos enteramos al mediodía de su fallecimiento. En lo personal, bueno, el Pacto de San José de Costa Rica a mí me tocó conocerlo en la cátedra que él tenía en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, de Derecho a la Información, Ley de Medios, Acceso a la Información, Pacto de San José de Costa Rica, las diferentes dictaduras y en Latinoamérica y las diferentes modalidades que tuvieron para con los medios de comunicación y la importancia de la libertad de expresión. Mucho de eso se lo debemos todos los periodistas a Eduardo Luis Duhalde, que además de esto fue un militante político, historiador, y actualmente es defensor de presos políticos junto a Ortega Peña, como ustedes saben, asesinado en 1974, tuvo que exiliarse del país en el 76 y actualmente se desempeña, luego de haber sido juez de Cámara, como secretario de Derechos Humanos de la Nación. Lo hemos invitado en varias oportunidades, no hubo oportunidad por viajes de él, pero nos hubiera encantado haberlo tenido aquí en el programa. Bueno, avanzamos con la reforma del Código Civil, porque es una obligación nuestra, este programa se llama Será Justicia, poder aclarar al menos unos puntos. Tenemos especialistas en tema adopción, especialistas en bioética y también en cuestiones patrimoniales, cuestiones que tienen que ver más con el nuevo vínculo que se establece a partir de este nuevo código, que se puede optar con el matrimonio y el divorcio. Todo esto después de la pausa. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. Frente al dengue, la prevención depende de todos. Para que el mosquito no se multiplique, tenemos que eliminar, tapar o poner boca abajo los objetos que contengan o puedan acumular agua. Más información en www.buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Cámbiate Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Estamos con nuestros tres invitados de honor, la doctora Marisa Graham, directora nacional de Infancia, que participó en la redacción del anteproyecto en el título relativo a la adopción. Gracias por haber venido, Marisa. Bueno, y también el doctor Ricardo Rabinovich Bergman, abogado experto en temas bioéticos, extutor judicial de embriones. Gracias por venir, ya ha estado aquí usted en Será Justicia. Y el doctor Leonardo Glikin, especialista en planificación patrimonial y sucesoria, autor de, por un lado, Pensar la herencia y también Matrimonio y Patrimonio. Bienvenido. Y otro libro que es Exiting, el arte de dejar la empresa sin dejar la vida. ¡Qué bueno! Ah, bueno. Espero que me lo envíe, doctor. Bueno, hoy vamos a hacer también un trabajo sobre este tema. Bueno, gracias por haber venido a los tres. Hay muchos temas, y quedan muchos temas afuera, porque esta reforma realmente es un lujo. Recuerdo haber tenido aquí a la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci, que por suerte venía una vez a la semana para integrar este comité, digamos, de redacción, no sé si era de bioética o ella es experta en bioética, bueno, además de derecho civil. La cuestión es que estaban trabajando desde hace años, este gobierno lo puso en marcha, lo celebramos, hubo, digamos, unanimidad de todas las posturas de los partidos políticos en celebrar este anuncio. 100 juristas, por ahí le preguntaron a Lorenzetti. Bueno, se pusieron a trabajar 100 juristas entre hombres y mujeres y en su momento solamente Vélez Sarsfield, ¿no? Vamos a centralizarnos en, por un lado, adopción, matrimonio, divorcio y todo lo que tiene que ver con reproducción humana asistida y gestación por sustitución. Quedan muchos temas afuera. Empezamos con tema adopción. Marisa, principalmente, los principales puntos. A ver, los principales puntos tienen que ver con un cambio general que tiene el código en relación a la posición de los niños, sí, niñas y adolescentes, por lo cual, derecho del niño a ser oído garantizado en todo el plexo del nuevo código, si fuera sancionado,
Y que también, por supuesto, entonces impacta en la adopción. Eso por un lado. La otra cuestión me parece muy importante es el acortamiento de plazos. Eso es importantísimo. Sí, pero con un detalle, lo que se acorta no es el plazo del proceso de adopción, que ya era corto. El juicio de adopción en sí mismo era corto. Lo que es largo es lo previo, que no estaba legislado. ¿A qué decimos lo previo? Primero, por ejemplo, declarar a un niño en situación de adoptabilidad. Eso tardaba mucho tiempo. Claro, mientras tanto los chicos en institutos. Sí, en instituciones, al abrigo de familias, digo, sin resolver su situación jurídica, que traducido a la vida cotidiana, que es lo que hace mucho este proyecto, traducir el derecho a la vida cotidiana. Sí. Y por eso lo que vos decías, impacta en la vida cotidiana, eso quiere decir... Por más que uno diga, ¿y a mí qué me importa? Yo o tus hijos, o tu sobrino, o tu hermana, o tu hermano, o en tu vida personal en algún momento te va a afectar. Vas a tener que, por suerte, leer estas, no sé cuántas artículos, 2000 y pico de artículos del Código Civil. Sí, son muchos menos de lo que eran antes, ¿no? Se simplifica bastante. 2671. Exactamente. Eran antes? Y 4500 más 500 y pico del Código Comercial eran alrededor de... Más las leyes complementarias. Sí, 5000 y pico. Más de 5000 y pico, sí. Entonces se simplifica mucho. Entonces, el tema de los plazos, por ejemplo, la situación jurídica de un niño implica su situación afectiva, vincular, subjetiva, no es nada más que la situación jurídica. Cuando un niño es huérfano o su familia de origen por distintas circunstancias no puede hacerse cargo de su vida y de su crianza y del acompañamiento de ese proyecto de vida, tiene derecho a tener otra familia. Entonces, lo de los tiempos es importante acortarlos, siempre y cuando también garanticemos el derecho de esa familia biológica. Claro. Porque puede haber casos que han sucedido cotidianamente, te diría, de una mamá que con intermediarios en el medio, ¿no? Termina entregando a su niño en adopción en un contrato entre particulares, cosa que ahora se prohíbe con este Código Civil. Antes que había un vacío legal. Había un vacío legal que permitía lo que llamamos la compraventa de niños. Exacto. O las transacciones onerosas o gratuitas, porque también existía aquella que decía a mí porque usted lo va a criar mejor. O a mí me lo regalaron. Se regalan otras cosas, un collarcito, un auto, si tienes más suerte, pero no un ser humano. Entonces, prohibir la guarda de hecho, que todas las situaciones de adoptabilidad sean dictaminadas por los órganos que tienen a su cuidado a los niños, que sea declarado por un juez, que la familia biológica sea parte en el juicio, que antes no lo era. El papá o la mamá no eran parte en el juicio, que puedan ser escuchados y puedan ratificar debidamente una voluntad que han tenido en algún momento o directamente decir, no, este niño es mi hijo y yo quiero hacerme cargo de él. Te insisto, hay casos en que la mamá, por distintas circunstancias, entregaba, entre comillas, al niño en adopción y aparecía un padre reconociente que quería hacerse cargo de su niño. Que es lo mejor que le puede pasar a un pibe. Tengo otras preguntas, pero también quiero pasar a la previa del niño en adopción, que es justamente estos dos ítems, reproducción humana asistida y gestación por sustitución. Doctor Ricardo Rabinovich, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo quisiera aclarar una cosa. A ver, aclaremos, estamos presentando mal algo, ¿no? No, todo bien. Pero primero quería aclarar lo siguiente. Sí. Yo no fui uno de los 100 juristas. No. Entonces, mi contacto con el anteproyecto se ha dado a partir de su presentación. Sí. O sea, tuve el honor de estar el martes pasado y me enteré luego, al día siguiente, recibí por email el anteproyecto y de ahí hasta ahora lo he estado mirando. Es algo muy complejo, entonces vamos a ir dando las opiniones con tranquilidad, despacito, porque estamos en temas que son de enorme complejidad. Sobre todo frente a que uno en los últimos días ha visto, especialmente en algunos medios... Los títulos de alquiler de vientre, no, y una liviandad en el tratamiento... Nosotros sabía que Melmacher nos dijo, no, me niego a hablar de alquiler de vientre porque acá no se está hablando de alquiler de vientre. Una ligereza en tratar los temas y en colocar en la opinión pública de una manera absolutamente gratuita cuestiones que en realidad ni siquiera están en el anteproyecto. Claro, ¿cómo cuáles? Por eso yo me quedaría en este caso primero con la cuestión del comienzo de la existencia. Sí. ¿No? Esto está ahora en el artículo 19, que dice comienzo de la existencia de la persona humana
comienza con la concepción en la mujer o con la implantación del embrión en ella en los casos de técnicas de reproducción humana asistida. Esto a mí me ofrece varias muy respetuosas objeciones. Ajá. La primera es que me parece que podíamos no haber seguido con la idea de concepción. O sea, esto de concepción viene no del siglo XIX, viene de la Roma de fines de la República y comienzos del Principado. O sea, la idea de concebido, porque en Roma más que de concepción se hablaba del concebido, la idea de concebido es una idea que tiene 2000 años. Yo creo que algo en 2000 años se pone viejo. Sí, obviamente. Me parece, sobre todo en cuestiones sociales. Creo que la idea de concepción es una idea, ciencia tan metida, es una idea no científica. Exacto. Entonces, creo que en el estado de la ciencia biológica del siglo XXI, podríamos haber dado el salto, haber dejado ideas que hemos ido arrastrando. ¿Cómo dice el artículo, doctor? Dice, Ricardo, la existencia de la persona humana comienza con la concepción en la mujer. Y yo creo... ¿Cómo debería haber sido? Bueno, yo no sé cómo debería haber sido. No, bueno, usted que hubiera sugerido... Agradezco que usted me calificó de especialista, yo especialista no soy en nada, pero yo me hubiera inclinado más a un acercamiento a partir de lo que en este momento la biología nos dice que es un ser humano, que es el aspecto genético. Claro. O sea, yo me hubiera acercado más por ese lado, porque ese es el lado para acercarse en el siglo XXI al ser humano. Sí. Otro aspecto en el cual ya en trabajos míos vengo manifestando mis serias dudas es en si realmente tiene sentido continuar en materia de ser humano con la idea de persona. O sea, la idea de persona tiene una historia, también viene de Roma, dicho sea de paso, pero la idea de persona ha estado en ausencia de la idea de ser humano. Nosotros, en este momento, no tenemos construidos los derechos a partir de la personalidad, sino a partir de la humanidad. O sea, si nosotros separamos, como se vino haciendo por mucho tiempo, los conceptos de persona y ser humano, los derechos humanos, ¿de quién son? Tenemos que ver si los derechos de la persona son los derechos del ser humano. Si los derechos del ser humano y los derechos de la persona son lo mismo, persona y ser humano son lo mismo. Entonces, y sobre todo dado que persona lo estamos usando también para las corporaciones, para las empresas. Sí, persona jurídica. Entonces, de una buena vez, hablemos de ser humano y hablemos de algo que todos sabemos y que es que los derechos humanos son los mismos en todas las áreas del plexo jurídico. No es como en mi época, cuando yo estudiaba en la facultad, yo estudié bajo la dictadura. Sí. Entonces, ¿cómo derechos humanos era algo que no se podía decir? Porque era mala palabra, porque era izquierda, porque era subversivo, revolucionario y todas esas cosas. Entonces se acuñaron una enorme cantidad de expresiones, derechos personalísimos, derechos subjetivos, atributos jurídicos de la personalidad, etcétera, porque no se podía decir derechos humanos cuando en realidad después resulta que los derechos esos eran ni más ni menos que los derechos humanos, por lo menos los llamados de primera generación. Claro, porque acá dice, derechos personalísimos, se incorpora este concepto reconocido por el derecho internacional, esto reconoce los derechos de dignidad, intimidad, honor e imagen. Usted lo que dice que esto bien podría estar simplemente en el concepto de derechos humanos. De derechos humanos, porque por supuesto el concepto de derechos humanos es mucho más amplio, pero en nada se daña, digamos, porque en última instancia estamos reforzando estas prerrogativas si las tratamos al nivel de los derechos humanos. Luego, hay aquí un pequeño problema que me parece que va a haber necesidad de resolverlo
porque si no, esto va a generar mucha tinta, mucho debate, sí, y va a terminar en planteos ante la justicia y eventualmente la Corte Suprema. Eso es lo que me interesa. Que es la cuestión de haber hecho dos momentos de inicio de la existencia de la persona humana en el mismo artículo. La concepción o la implantación. La concepción en la mujer o la implantación del embrión, y dice acá, en los casos de técnicas de reproducción humana asistida, me parece que se han olvidado que hay muchas técnicas de reproducción asistida que no implican implantación, como por ejemplo la inseminación, donde no hay implantación. Pero además, la idea de implantación es una idea que tampoco tiene demasiada uniformidad de interpretación, ni siquiera en el ámbito médico. Claro. Ahora, si se adopta el criterio de la implantación para la vida humana generada fuera del cuerpo, entonces la gran pregunta es, ¿por qué no se adoptó un criterio semejante para la vida humana generada dentro del cuerpo de la mujer, o por qué no se adoptó un criterio semejante a la inversa para la vida generada afuera? Bueno, estos son algunos de los tantos señalamientos, ¿no? A nivel bioética me preocupa. ¿Me deja ya decir el uno tema. bueno? Ahora ya lo dejo. Quiero que me diga uno bueno y uno que no está de acuerdo. El doctor Leonardo Glikin, especialista, no, dígame si no es especialista, yo creo que sí, porque ha estado aquí también usted, en planificación patrimonial y sucesoria, autor de 3 libros. ¿El último cómo se llama? Exiting, el arte de dejar la empresa sin dejar la vida. Bueno, es bien del momento, bien de la época. ¿Cómo ve usted la cuestión matrimonio, patrimonio y bueno, las nuevas modalidades de matrimonio que vamos a poder optar? Bueno, desde nuestra perspectiva, o sea, de la planificación, es totalmente auspicioso, porque esto implica que las personas, en lugar de tener un régimen único y un Estado omnipresente, van a tener la posibilidad de decidir a qué régimen se quieren consagrar. En primer lugar, desde la perspectiva de que a partir de la reforma, las convivencias, una vez que pasen 2 años, van a tener una cierta regulación de derechos, pero, y esto lo veo como algo totalmente positivo, quienes no quieran que la convivencia tenga derechos patrimoniales van a poder hacer una excepción para su caso. Es decir, que tienen se preserva... que dejarlo por escrito. Exactamente. De esta manera se preserva la libertad individual y creo que es uno de los grandes aciertos del proyecto. Sí. Porque siempre con este tema de los derechos de la convivencia aparece la afectación a aquel que lo que quiere es convivir pero no quiere ni generar ni recibir derechos. Claro. Entonces, este régimen donde sí es posible asumir la posibilidad de separarse del régimen general, desde mi punto de vista es totalmente positivo. El tema del contrato prenupcial. Sí, el contrato prenupcial tiene que ver con no tener solamente un régimen de sociedad conyugal, como tenemos ahora, sino tener también la posibilidad de elegir un régimen de separación de bienes. Yo le veo una incoherencia al sistema, que es que dice que cuando un menor se casa, cosa que tiene que tener dispensa y demás, ese menor no puede optar por el régimen de la separación de bienes. Y ahí veo una inconsistencia desde un punto de vista, yo diría, del concepto de lo que significa cada uno de los regímenes. Porque no es que el régimen de la sociedad conyugal preservaría al menor. En realidad el régimen de la sociedad conyugal preserva a aquel de los cónyuges que tienen menos posibilidad de generar ingresos. Claro. Entonces podría ocurrir que un jugador de fútbol exitoso a los 17 años, por el motivo que sea, decide casarse y si no puede elegir un régimen patrimonial diferente, puede estar generando una afectación precisamente a sus derechos. Y esto lo digo más que para el caso puntual, para repensar un poco esta cuestión de cuándo sociedad conyugal y cuándo un régimen de separación de bienes, claro, que en general tiene que ver con las diferencias notorias en la capacidad de generar ingresos de cada uno de los cónyuges. ¿Y cuándo, en qué cambios en materia de herencia vamos a encontrarnos? Tenemos más libertad testamentaria y esto también va en la misma línea. ¿Está bien especificado o va a ocurrir, como decía recién el doctor Rabinovich, que de pronto uno tenga que recurrir a la justicia para que aclare algunos puntos poco claros? Yo creo que en la parte sucesoria el régimen es muy claro, justamente al revés. Yo creo que está muy simplificado lo que era bastante más complejo en el Código de Vélez-Sarsfield. Desde nuestra perspectiva, o sea, desde la perspectiva de la planificación, hay un concepto que no está totalmente desarrollado, que es el concepto de heredante. Y heredante es el que algún día va a ser heredado. Se suprime un artículo que era bastante dañoso para muchas personas, que era el que
impedía todo pacto sobre herencia futura. Ahora lo que no se permite es la venta de derechos a una herencia futura. Bien. Pero hay otros pactos que eventualmente podrían ser factibles, y yo creo que todo eso tendría que formar parte de un plexo específico y hablar de todos los derechos que tiene una persona en función de su patrimonio, sus afectos y lo que va a transmitir. ¿Alguno de ustedes fue convocado por algún legislador, no importa qué partido político, para poder también asesorarse a debatir esto en Cámara, no? Sí, sí. Porque, digamos, es un tema sumamente importante. A mí me parece, si me permitís, porque yo tampoco soy especialista en nada, y me gustaría opinar sobre algunos temas. Me parece que en general, a ver, si yo me pongo a mirar cada artículo, voy a tener observaciones y objeciones. Nosotros somos abogados, partamos de la base de que siempre nos encanta nuestra coma más que la coma del otro. Dos abogados, tres ideas. Pero, exactamente, dos abogados, tres ideas y muchos más chistes que podríamos decir de nuestro gremio. Sí. Ahora, lo cierto es que si vos mirás la transformación en general, primero, amplía derechos, amplía igualdades, no hay más menores, hay niños, niñas o adolescentes o personas menores de edad, este viejo calificativo, adjetivo que se convirtió en sustantivo en algún momento, porque el menor era aquel que, como hablábamos antes era el incapaz. Claro. Ahora se habla de las capacidades, de todo lo que los chicos pueden. Hay ampliación de derechos y hay ampliación de libertades y hay igualdades muy importantes. Entonces me parece que, si bien yo puedo acordar con algunas cosas u otras no, que se han planteado aquí, lo que me parece que lo importante es eso, y es lo que yo le he dicho a algún legislador que se me ha acercado o me ha hecho alguna pregunta. Me parece que se pueden corregir, como siempre, muchas cosas. Ahora, hay cambios que son, para mí particularmente, muy importantes. Lo charlábamos hace un rato. Por ejemplo, que una mujer casada durante 35 años, que no se dedicó a producir nada, simplemente, y lo que no es poco, a criar a sus hijos y a cuidar de este marido y de esa casa. Hoy tiene, por ejemplo, por primera vez dice en nuestro Código Civil que la tarea del cuidado cotidiano de los niños, de los hijos y de la casa tienen un valor económico. Claro. Por ejemplo, es decir, nosotras, las mujeres, que en general somos las que lavamos, planchamos, llevamos al niño a la escuela, lo ayudamos a hacer la tarea, cumplimos rol de enfermera, lavaplatos, ¿qué es? Tiene un valor. Eso es un tema. El otro tema es que en general, ambos, hombres y mujeres, entramos al matrimonio de una manera, con una condición patrimonial, y salimos en general de otra. Yo he conocido infinidad de mujeres que he atendido, que al momento de que entraron sin nada y salieron sin nada. Y ahora están las prestaciones compensatorias o compensaciones que tienen en cuenta la edad de cada uno, las condiciones para asumir una nueva tarea o un nuevo trabajo, o un trabajo si no lo tuviera, pero además, los años que vos te pasaste criando a tus hijos y cuidando tu casa, y esto para las mujeres es muy importante, y además, ¿cuál era tu condición patrimonial antes de entrar al matrimonio, antes de contraer matrimonio, y cuál es tu condición cuando salís? Claro. Están las famosas sociedades familiares. ¿Cuántas? Yo he divorciado muchas mujeres de una sociedad familiar del suegro, ¿no? Entonces, la que acopia es una sociedad familiar, claro, y la señora que pensó que tenía una casa, una quinta y un auto, resulta que nada de eso está a su nombre y está a nombre de una tercera persona. Claro. Entonces, me parece que estas son cuestiones de la igualdad en la vida cotidiana que van a tener un impacto. El aspecto positivo, Ricardo, pues se nos va el tiempo. Bueno, tiene mucho que ver con lo que decía la doctora Marisa. Que es, para mi forma de ver, entre lo que yo he visto por ahora del anteproyecto, la nueva situación que tiene el adolescente. Esto es algo que realmente en el código anterior dejaba mucho que desear, y si bien yo personalmente hubiera ido más lejos todavía, pero creo que el proyecto va en el camino correcto. Por ejemplo, en un tema que tiene que ver con la bioética, que es el tema de las decisiones inherentes a los tratamientos que van a afectar, o incluso a la vida, que van a afectar a la persona que está enferma, cuando esta persona tiene una edad que es inferior a la edad que nuestro código reconoce para el acceso a la plena capacidad, que son los 18 años. Claro. Entonces, aquí
se retrotrae hasta los 13 años, bien, que a mí me parece muy bien. Se retrotrae hasta los 13 años, bien claramente, el derecho de expresar la opinión, de intervenir en la decisión, y desde los 16 se lo equipara al adulto. Yo hubiera ido un poquito más atrás todavía, más antes, digamos, en la edad, para la equiparación al adulto, pero me parece que estamos en el camino correcto. La última palabra, el doctor Leonardo Glicking, una observación más que usted tal vez le quiera decir, ya no tanto a la sociedad, sino que la sociedad se lo pueda recordar a los legisladores que van a ser los responsables de la aprobación de estos 2.600 artículos. Como cosa absolutamente positiva, la protección a las personas con discapacidad. Sí. En la ley hereditaria nueva planteada va a haber un mayor derecho para proteger a las personas con discapacidad. ¿De qué manera? A través, primero, que se amplía la libertad testamentaria a un 33% del total del patrimonio, y en segundo lugar se puede disponer de un tercio adicional en favor de las personas con discapacidad. Y se dice específicamente que es en su protección. Perfecto. Gracias a los tres por haber venido. Quedó corto porque el código es muy extenso, pero obviamente recién estamos empezando, y este es un tema de gran y muy interesante debate en el Congreso de la Nación. El anteproyecto lo tienen en nuestra página web, www.seraJusticiadigital.com. Nuestro correo electrónico será justicia@fibertel.com.ar. Gracias por haber estado aquí esta noche. Hasta el próximo martes. Chao.